Tema, estructura y propósito de los párrafos, objetivo, lectura e interpretación de los distintos párrafos según su función y la forma locutiva. Es decir, vamos a tener claro cuáles son los párrafos según su función y cuáles son los párrafos según la forma locutiva. ¿Ok? Indicador 12. Ah, si ustedes en el 12, claro que sí, porque tienen en el periodo 3, tienen el indicador actitudinal como indicador 11, para hacer la aclaración. Bien, estructura de los textos que compone, para lo cual elige entre las diferentes formas que pueda asumir la expresión: narración, explicación, descripción, argumentación y su adecuación al ámbito de uso. El antes de aprender debe estar escrito en su cuaderno. Ojo con eso. Igual la fase de mientras aprendo. Párrafo según su función. Comienzo. ¿Qué es un párrafo introductorio? Todo lo que es introductorio va a introducir, ¿cierto? Va a dar un inicio. ¿Ok? Dice, el principio de un texto se denomina introducción. Es la parte donde se inicia el tema o anuncia el contenido. Su propósito es presentar en forma clara y concisa el tema sobre el cual versa el artículo, describe aquello que da relevancia al tema y permite a cualquier lector situarse en un contexto específico. Repito, todo lo que es introductorio va a ser el principio del texto. ¿Ok? Qué pena, continuamos. Párrafo introductorio, repito, el principio de un texto se denomina introducción. Es la parte donde se inicia el tema o anuncia el contenido. Félix, fíjate bien, toma apuntes. Miguel, atento y tomando apuntes. Es la parte donde se inicia el tema o anuncia el contenido. Su propósito es presentar en forma clara y concisa el tema sobre el cual versa el artículo, describe aquello que da relevancia e importancia al tema y permite a cualquier lector situarse en un contexto específico. Todo lo que es introductorio me va a contextualizar a mí como lector de qué va a hablar el texto, qué va a tratar el tema, ¿verdad? Del texto, qué voy a encontrar, cuál es el conflicto o asunto que va a tratar el texto como tal. Continúo. Párrafo de transición. Segundo tipo de párrafo según que la función. Estos párrafos necesitan establecer una clara relación con los párrafos anteriores y posteriores. Asimismo, deben incluir palabras de transición o elementos conectores, es decir, que aquel párrafo que tenga 1, 2, 3, 4, 5 oraciones que se conectan entre, a partir o a través de conectores, qué pena, hablamos de párrafos de transición. Reitero, estos párrafos necesitan establecer una clara relación con los párrafos anteriores y posteriores. Es decir, unen las ideas. Asimismo, debe incluir palabras de transición o elementos conectores. Todos los conectores son palabras de enlace, cuya función es relacionar, unir oraciones. ¿Ok? Que permitan el paso fluido de un párrafo a otro. ¿Ok? En otros casos se repite la última palabra de la oración anterior. Ejemplo, vamos a observar el ejemplo, por favor. Hace muchos años, la información se hacía por medio de pregones. Se le llamaba bandos y se desarrollaban en los pueblos. Aquí está el conector.
Generalmente, la banda musical anunciaba por las calles el aviso que era expresado por un empleado de la alcaldía. ¿Por qué transición, señor? Porque está estableciendo una relación, ¿ok? Entre el párrafo anterior y el párrafo que sigue. ¿Estamos claros? Esto es posterior, lo que viene después. Actualmente, otro conector, por la tecnología es posible conocer mucha información en un instante. Por esta razón, los ciudadanos del siglo XXI están al día con la información de todo el mundo. Vemos un ejemplo de párrafo de transición. ¿Por qué, señor? Porque encontramos palabras de enlace o conectores cuya función es relacionar un párrafo con el otro, ¿verdad? Ya sea con el anterior o con el que venga, es posterior al que estamos leyendo. ¿Ok? Párrafo de conclusión. Valeria tomando apuntes, igual Rosa. Párrafo de conclusión. En la composición, el punto climático es el párrafo final. Todo lo que es conclusión, estamos hablando del cierre del texto, ¿cierto? Todos lo sabemos ahí, finalizando. Conviene establecer en ese lugar la importancia de los aspectos presentados, elaborándolos de tal modo que se comunique y comparta esas ideas con los lectores. Es decir, en un párrafo de conclusión yo puedo encontrar cosas que ya he dicho antes y voy a cerrar el texto enseguida. Repito, el párrafo de conclusión está para cerrar, para concluir una idea, para finalizar. Para indicar la finalización emplea, mire esto es importante, en resumen, generalmente, en conclusión, también están resumidas cuentas, está para finalizar, ¿ok? Esos términos, esos conectores o esas palabras de enlace nos ayudan a ubicarnos en que estamos en un párrafo de conclusión. ¿Por qué? Porque está cerrando el texto, está retomando lo anteriormente dicho y llega a una idea en sí. ¿Ok? Una idea final. Ok, vimos los párrafos entonces de párrafos según su función. Repito, 1, párrafo introductorio, 2, párrafo de transición, 3, párrafo de conclusión. Ya miramos el primer punto, ¿no? Primera parte. Párrafos según su función. Vamos con párrafos según la forma elocutiva. Dice entonces, los mensajes escritos por una persona tienen como propósito, por eso que se llama elocución, dar a conocer un suceso, una emoción, convencer, obtener un favor o realizar una actividad. Según el interés del autor, así se emplean distintos párrafos. ¿Cuáles son los párrafos según la forma elocutiva? Es decir, según la intención comunicativa de este narrativo. Comenzamos. Todo párrafo narrativo narra sucesos imaginarios o reales que se desarrollan en un espacio y en un tiempo determinado. Todo lo que es narración es relato, es cuento, es narración, es anécdota, ¿verdad? Este estilo es propio de la novela, cuento y leyenda. Interesante, eso lo sabemos ya. Generalmente, en las narraciones se distinguen personajes, tiempo, espacio y acciones. Bien, repito, primer párrafo según la forma locutiva, es decir, la intención comunicativa, tenemos el párrafo narrativo, narra sucesos imaginarios o reales que se desarrollan en un espacio y en un tiempo determinado. Mire el ejemplo, la conquista de Perú. Don Francisco de Pizarro fue el conquistador del Perú. Cuando llegó a sus costas con un pequeño grupo de españoles, se propuso conquistar con ellos el gran imperio de los incas. Su diminuto ejército se componía de 170 hombres, de los cuales 67 eran de caballo y 3 arcabuceros, perdón. Aquí vemos narración pura, ¿ok? Está relatando. Párrafo descriptivo, en segunda instancia. Presenta de forma detallada todo lo que es descripción, lo que es descriptivo, perdón, va a hablar de una descripción, de un detalle.
¿ok? De una explicación muy detallada, muy puntual, muy clara, muy precisa acerca de algo. Presenta de forma detallada y ordenada cómo son las personas, animales, los lugares o los objetos, ¿ok? Todo lo que es descriptivo, repito, va a describir de forma detallada y ordenada, ya sean personas, animales, lugares o cosas. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción. Es decir, si vamos a hacerlo, vamos a colocar una narración que se da en el bosque, pues empiezan a describir cómo es ese bosque. Está ambientando la acción como tal. Y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Ejemplo, el coyote es una fiera semejante al lobo en la voracidad, en la astucia del zorro, está describiendo, mire, en la figura del perro y en algunas propiedades del, perdón, al chacal. Están comparando y al mismo tiempo están describiendo al coyote. Es más pequeño que el lobo, tiene los ojos amarillos y centellantes, las orejas pequeñas, ya ve, es una descripción, algo muy detallado, muy preciso. Continúo, las orejas pequeñas, agudas y derechas, el hocico negro, las piernas fuertes, los pies armados de uñas gruesas, la cola gorda, ¿verdad? ¿Qué hacemos a diseño? Describen. Un párrafo descriptivo va a describir, va a detallar, va a explicar claramente. ¿Bien? Continuamos. Párrafo expositivo. ¿Ok? Expositivo. Este tipo de texto es conocido como informativo en el ámbito escolar. Todos sabemos que un párrafo expositivo es el mismo texto informativo. ¿Por qué? Porque cuando hablo de expositivo, hablo de exposición, hablo de información, de explicación. ¿Ok? La función principal o primordial es, qué pena, continuamos. La función primordial es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones. Ya les decía, un párrafo expositivo va a explicar, va a informar, ¿verdad? Describe con ejemplos y analogías. ¿Qué es analogía, señor? Comparaciones. ¿Ok? Repito, el párrafo expositivo va a explicar, va a informar, va a transmitir una información, pero a través de explicaciones, de ejemplos, de comparaciones entre una cosa y otra. Características de los textos expositivos. 1. Predominan las oraciones enunciativas. 2. Se utiliza la tercera persona. ¿Ok? Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo. Señalan, indican. Se emplean términos técnicos o científicos. ¿Ok? Este es el párrafo expositivo. Reitero, expositivo viene de explicación, de exposición. Todo lo que yo expongo son información, son datos, son ejemplos puntuales. Párrafo argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o debatirlas con el fin de persuadir. Todo párrafo argumentativo y todo lo que es argumentación va a persuadir, va a convencer al lector. ¿Estamos claros? La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis. Aquí va la famosa tesis. En el párrafo argumentativo tú vas a demostrar a través de argumentos, de razones, del porqué de esa tesis. Puede refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas.
Señor, ¿cómo sé yo cuando estoy enfrente a este tipo de párrafos? Obviamente, tiene que leer, comprender la intención comunicativa del mismo para saber si está explicando, si está argumentando, si está solamente describiendo, ¿verdad? O si está narrando. ¿Estamos claros? Mira el ejemplo. En la toma de posesión a la presidencia de Sudáfrica, Nelson Mandela pronunció uno de los discursos más cortos que se conocen. Dice, nuestro temor más profundo no es que somos meramente idóneos, perdón. Nuestro temor más profundo es que tenemos poder más allá de toda medida. Es nuestra luz o nuestras tinieblas lo que nos atemoriza. Ahí está una tesis, ¿ok? Ahí está la argumentación como tal. Mire que no está describiendo nada, no está narrando tampoco, ni está explicando, está desargumentando. Entonces, ¿cómo veo yo la intención comunicativa del párrafo? Cuando leo, comprendo, interpreto el texto como tal. Espero haber sido clara con la explicación. Si hay preguntas, hacerlas enseguida, por favor. Señor, ¿cuál es el objetivo de esta clase o el indicador? Leer, interpretar los distintos párrafos según su función y la forma locutiva. Según su función y la forma locutiva. ¿Ok? Ya vimos que según su función tenemos párrafo introductorio, párrafo de transición, párrafo de conclusión. Y según la forma locutiva tenemos narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. ¿Preguntas? Miguel Ángel, ahora su micrófono.